Historias que surgen en las brechas, narrativas emergentes. Y rápidamente se las presento. Alina Sidorova es escritora, docente y psicóloga, creadora del podcast narrativo La Maquinaria de Ananké, 2 novelas juveniles interactivas y el juego de rol Buenos Vecinos. Es docente y psicóloga en la Universidad América. Denle un aplauso, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, ya se me escucha bien, ¿verdad? Ok. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí, pues no tan temprano, pero temprano para un domingo. Y hoy vamos a platicar un poquito de lo que son las diferentes formas en las cuales pueden surgir las historias y cómo nosotros podemos sacar algunos aprendizajes de esas formas distintas de generar historias y aplicarlo a unas narrativas más tradicionales. Entonces, vamos a platicar de esto que he denominado narrativas emergentes, donde vamos a ver qué podemos aprender nosotros de los juegos de rol, podemos aprender del fanfic, y siguiendo un poquito la línea de ayer, ¿no? Con el tema de las diferentes estructuras que podemos llegar a tener. Siguiente, por favor. No te preocupes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy? Vamos a platicar de las historias que no siempre se cuentan de una manera tradicional. Historias que a veces pueden ser efímeras, en el sentido de una historia que contamos a la hora de jugar un juego de rol, es una historia que solo existe entre nosotros en ese contexto y en ese momento. Es una historia que nunca se va a volver a repetir, inclusive si juntamos nosotros a las mismas personas en el mismo juego, si estamos jugando el mismo escenario, la narrativa siempre va a ser diferente cada una de esas veces. De la misma manera, hay historias más tradicionales que nos dejan esas brechas donde nosotros podemos jugar un poco y nosotros co-crear o colaborar con la creación de las historias. Pero como vamos a ver ahorita, no todas las historias nos dejan más de ese espacio. De la misma manera, también vamos a tener las historias que se van generando en colaboración, que son producto de la co-creación y que se van generando pues en la interacción que tenemos con el lector o la interacción que tenemos con nuestro público, la interacción que tenemos entre nosotros, hablando de no sería chistoso escribir una historia sobre, ¿no? Y tú me dices, sí, claro. Y además le podemos introducir eso. Entonces hoy vamos a juntar este tipo de conceptos para ir revisando pues cómo podemos también, qué aprendizajes podemos sacar de ahí para llevarlo a una parte de la narrativa más tradicional, ¿no? Y también reflexionar un poquito, nuevamente siguiendo la línea de ayer, sobre el mundo del fanfic, el mundo de los juegos de rol y las narrativas que se cuentan de maneras no tradicionales. Siguiente, por favor. Les quiero presentar Godhusk. Godhusk, que se ve pues tal vez no tan bien como se podría ver, pero Godhusk es un manual de un videojuego, ¿no? Es un manual de un videojuego que involucra pues las descripciones de todos los enemigos que te puedes encontrar, involucra una guía general de las cosas que tú tendrías que hacer para pues poder pasar este juego, ¿no? Y involucra pues mucha del concept art de esta narrativa también. Sin embargo, hay algo que es bastante interesante, que es que Godhusk es una guía, un manual y un libro de arte para un videojuego que no existe. Godhusk no existe como juego, Godhusk solamente existe como un libro de arte que te va llevando de la mano a través de este mundo o de esta historia, porque si es una historia que te cuentan a través diciendo, ¿no? Y en tal momento te vas a encontrar a Miguel, ¿no? Y Miguel tiene tanto de vida, sus debilidades son las siguientes y narrativamente lo que está sucediendo es eso. Godhusk es el tercer proyecto de este tipo del artista Plástico, que ha sacado otros dos que son Vermis y Vermis 2, que de igual manera son guías para videojuegos que realmente no existen. Y en ese sentido me parece que Godhusk nos da un perfecto ejemplo de lo que yo me estoy refiriendo aquí como una narrativa emergente, porque Godhusk no tiene una historia. Godhusk solamente te presenta un mundo, te presenta los personajes y te presenta un camino y te da inclusive una guía de los finales, ¿no? Sin embargo, lo único que tú conoces de cada uno de los finales son los nombres, ¿no? El final apóstata, ¿no? El final liberador, el final de inicio de ciclo nuevo. Y dentro de toda esa construcción
a ti te toca descubrir o pensar en qué es lo que se está sugiriendo, ¿no? ¿Qué es lo que podría pasar si ese juego existiera, si tú lo estuvieras jugando y si en realidad tú pudieras completarlo y llegar al final, ¿no? El mundo de God Husk realmente no es un mundo muy amable, ¿no? Es un mundo que está muriendo, donde las criaturas que quedan están apenas aguantando, ¿no? Con sus últimas fuerzas, en un mundo que literalmente ha sido abandonado por Dios, ¿no? Donde la diosa de ese mundo dijo, ¿sabes qué? Ahora me caen mal, los maldigo a todos. Y en ese mundo es el que nosotros vamos a explorar. Y lo que me parece muy interesante es que en ese sentido God Husk es como una ilusión óptica. No sé si puedes pasar a la siguiente, donde realmente nosotros vemos una narrativa, alucinamos una narrativa, co-creamos una narrativa donde en realidad no hay ninguna. Porque la narrativa de God Husk o de Vermis nunca ha sido escrita porque solamente existe a través de los bloques que el artista coloca ahí para que nosotros podamos jugar con ellos, armarlos y tomar los elementos que a nosotros se nos brindan para empezar a generar una historia en nuestras cabezas, ¿no? Dentro de lo mismo, si ustedes buscan el libro de arte y empiezan a verlo, empiezan a leer la información que ofrece, entonces empiezan a construir esa historia sobre el Vessel, ¿no? El protagonista, que no es una persona, no es más bien un constructo que va caminando a través de un mundo muerto hasta llegar a alguno de los finales, ¿no? Y eso no existe. No necesariamente God Husk sería un proyecto artístico mejor si fuera real, o sea, si fuera un videojuego que en realidad podríamos jugar, seguramente no superaría las expectativas. Si ustedes ven el libro de arte, suena genuinamente muy frustrante de jugar. Suena demasiado complicado para mi gusto, pero dentro de toda esta parte, lo que lo hace especial es que solamente existe para cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros va a tener una versión diferente de esta historia. Y en ese aspecto, Vermis hace lo mismo, ¿no? Vermis nos da más elementos narrativos. God Husk, que es más reciente y más sci-fi, si queremos verlo así, es una historia mucho más compuesta por solamente descripciones de cada uno de los personajes que nos encontramos, mientras que Vermis sí nos da un lore, una narrativa, ¿no? Pero de todas maneras, tu trabajo como co-creador es construir la historia en tu cabeza, ¿no? Entender al personaje, conocer sus motivos. Y bueno, este tema de los manuales para videojuegos que no existen, ¿no? Que hago la analogía que es como una ilusión óptica donde todos nosotros vemos la figura, pero la figura realmente no está ahí, ¿no? Solo están los elementos que se acomodan de tal manera que nosotros mismos tenemos que producir la figura, ¿no? Y no podemos evitar pensar en una narrativa, ¿no? No podemos evitar construir una narrativa. Y de la misma manera, pues ahorita es como un género emergente de historias, ¿no? Los libros de arte para videojuegos que no existen. Entonces, creo que es un género interesante y hablando justamente de la experimentación con formas de la experimentación, con formas de narrar, se vuelve un concepto bastante interesante, ¿no? Y digo, no solo son los libros por ejemplo, libros de arte o en este caso una simulación de manuales. Podemos encontrar también pues videos de gameplay de videojuegos que no existen, ¿no? Para muchos creepypastas, ¿no? Que toman la idea de decir, mira, encontré este cartucho de un juego extraño de Nintendo, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y entonces nosotros nunca vamos a jugar el juego original, ¿no? Inclusive si alguien lo reconstruye, pues no va a ser el original, porque el original no existe. Pero en nuestra cabeza empieza a aparecer y empiezan a surgir en un acto de co-creación ese videojuego, esa historia, ¿no? Esa narrativa. Tenemos una antigua tradición literaria de decir, bueno, no, este es un libro que no existe y este es un libro sobre el libro que no existe, ¿no? Nosotros nunca vamos a leer ese libro, nunca vamos a ver esa película maldita, ¿no? O tal vez no maldita, nunca vamos a ver el manuscrito original porque no existe, pero dentro de nuestra cabeza se empieza a armar una narrativa dentro de la narrativa para ese libro alternativo. Y creo que más allá de decir, no tenemos nosotros que generar todo un universo alterno, una RPG, ¿no? Un juego de realidad alterna para poder aprovechar esto, sino que lo podemos ver también en narrativas más tradicionales, donde diferentes autores van a ya sea colocar las formas de tal manera que vamos a generar una figura nosotros o ellos mismos van a dibujar una figura. Siguiente, por favor. Aquí vamos a hacer la analogía entre tres en particular, tres universos diferentes que tal vez algunos de ustedes ya conozcan. Pero vamos a revisar, ¿no? El primero es el universo de Cosmere de Brandon Sanderson, que seguramente todos habrán escuchado de él. Brandon Sanderson actualmente es uno de los autores más vendidos de la ciencia ficción y la fantasía, digo, le entra más a la fantasía y todos sus libros forman parte del universo de Cosmere, que es pues este universo compartido.
Y yo voy a proponer, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, que Brandon Sanderson es un autor que no le gusta dejar cosas a la imaginación. Brandon Sanderson te va a decir, oye, así es como funciona mi estilo de magia, esto es como lo que pasó, esta es la historia, estos son los años, ¿no? Si él deja algunos vacíos, los deja ahí, esas brechas narrativas, las deja para él irlas llenando, ¿no? Él tiene un plan muy completo. Abajo tenemos el otro lado del espectro, que es el universo del SCP, no sé si también sea algo con lo que estén familiarizados. El universo SCP no tiene un creador en concreto, es un esfuerzo colaborativo que se une por la idea de, bueno, no estaría chistoso que hubiera una organización secreta que estuviera reuniendo y catalogando anomalías de diferentes tipos que te pueden volver loco, cambiar la realidad, ¿no? O sea, que son cosas muy extrañas y en ese sentido el universo del SCP es total y 100% colaborativo, ¿no? Está lleno de brechas narrativas donde los únicos bloques que nosotros tenemos para ordenar es la idea de una organización secreta, la idea de cosas que están redactadas, ¿no? El redacted de los textos y la idea de una anomalía que puede cambiar y alterar la realidad de distintas maneras. Y en medio tenemos, bueno, y sí lo metí porque estoy obsesionada con esta saga ahorita, pero también porque es relevante para mi punto, que es la saga de Murderbot, que tiene en este momento, a diferencia de Cosmere, que tiene creo que unos 20 libros más o menos, actualmente tiene 7 libros, ¿no? Pero la narrativa del Murderbot es un mundo que tiene muchísimas brechas narrativas y no necesariamente eso es algo negativo, más bien que a nuestro protagonista le importan muy pocas cosas y entonces la narrativa dice, ¿cómo funcionan las cosas allá? Pues no sé y no me importa, entonces están allá, esto es lo que pasa. Y en ese sentido, si pasamos a la siguiente, me pareció interesante comparar, bueno, qué tanto invitan a la participación cada uno de estos universos. Y para comparar, saqué las estadísticas ayer de Archive of Our Own, entonces son fresquitas, son de ayer, de ver, bueno, qué tanto cada uno de estos universos invita a la colaboración y la participación. Y vamos a ver que de entre estos 3 fandoms, ¿no? De estos 3 fandoms que tenemos, hay un dato que es interesante donde pensaríamos que Brandon Sanderson, al ser el autor en algún sentido el más popular, el más vendido, traducido al español, ¿no? Por ejemplo, traducido a otros idiomas, debería de tener pues, una mayor cantidad de fanfics y sin embargo tiene menos. Eso no es para mí un reflejo de decir si es bueno o malo, ¿no? Creo que es un autor bastante sólido en muchos aspectos, pero es un autor que no te deja tal vez tanto espacio para jugar tú, ¿no? Para colaborar tú, para construir tú. Estamos hablando de que en el universo de Cosmere, ¿no? Que Sanderson comenta que va a tener 80 libros para cuando él tenga 80 años, lo cual pues es un reto bastante grande. Entonces, para un autor que tiene tantos libros, realmente me llama la atención, ¿no? Que el universo de Cosmere pues sea como en relativamente tenga menos, ¿no? Que Murderbot, que en este momento tiene 7 libros, con un 8º por venir. Y si vemos, ¿no? O sea, la Fundación SCP, ¿no? Que es un universo totalmente colaborativo, invita más a la parte también de la colaboración, ¿no? Entonces, me pareció interesante comparar estas 3 estadísticas actualmente, decir, bueno, ¿no? Justamente qué tanto el autor o los autores o los colaboradores nos dejan espacio para nosotros meternos y jugar con su universo, ¿no? Qué tantos espacios vacíos hay para que nosotros podamos llenarlo, para que nosotros podamos colorear entre las líneas. Ahora, para un segundo punto, pasamos a la siguiente. Estamos hablando de las brechas narrativas, ¿no? Y ahorita me gustaría meter a la segunda parte, que es el tema de las historias emergentes que surgen en un contexto de colaboración y que son historias en algún sentido efímeras. Si nos sentamos a jugar el rol todos nosotros, vamos a tener una experiencia que va a ser única e irrepetible. Aunque nosotros queramos volver a repetirla, no se va a poder, va a ser diferente cada vez que nosotros lo intentemos. Inclusive si yo digo, voy a jugar con Mikal, no, hoy, mañana va a ser diferente porque tal vez hoy Mikal sí desayunó y mañana no, y hoy viene de buenas y mañana viene de malas. Y hoy se sintió inspirada y entonces su personaje hizo cosas maravillosas, ¿no? Y mañana tal vez no. Y en la co-creación, en la colaboración de tipo lúdico que tenemos en los juegos de rol, la narrativa que va surgiendo también suele ser muy divertida, ¿no? Suele ser muy ágil, suele ser muy espontánea y se va dando dentro de un contexto que tal vez no les haga sentido a los demás, ¿no? O sea, si después tú le vas a querer narrar eso que pasó a otra persona, es como le tienes que dar todo el contexto y después dice, bueno, eso no estuvo tan chistoso. Y le dices, bueno, es que tuviste que haber estado ahí para que hiciera sentido para ti. Pero inclusive de esas historias a veces van surgiendo otras, siguiente por favor, que se llegan a aterrizar, ¿no? Se llegan a transformar y se llegan a cristalizar de una manera que se pueden compartir con otras personas, ¿no? Entonces aquí tenemos el gran ejemplo de Critical Role, ¿no? Que ahorita que es un grupo de amigos profesionales
actores de voz profesionales que empiezan a jugar rol y cómo esa historia se transforma pues en una narrativa que se asienta hoy pues en 2 series animadas, ¿no? En cómics, seguramente en otros aspectos que tal vez ahorita no conozca todas, ¿no? Y que va a seguir creciendo. Eso surge de una manera espontánea, ¿no? O sea, hay una parte de improvisación que va implícita en ese tipo de creación y co-creación, ¿no? Donde yo digo, vamos a hacer esto y tú me dices, no quiero hacer esto, voy a hacer otra cosa. Y van surgiendo ideas que solamente van a surgir en ese contexto, en ese momento y en esa situación. Y además de eso, siguiente otra vez. Vamos a ver que la creación en ese caso se ve más que nada como un acto lúdico y en un contexto de juego, algo que la escritura muchas veces que es complicada, ¿no? Es difícil, si no fuera difícil no habría tantos memes de lo que más odio de escribir es escribir, ¿no? O sea, lo que más odio de escribir es terminar lo que escribo, lo que más odio de escribir es tener que sentarme a hacerlo, ¿no? En un contexto de co-creación se vuelve algo casi que no notas, ¿no? O sea, no estás notando que estás construyendo una narrativa, estás desarrollando un personaje. No estoy hablando de si lo hacemos bien o mal, ¿no? Seguramente no los juegos de todas las personas se van a volver algo que pueda ser una franquicia multimillonaria y convertirse en series animadas o libros. Pero de todas maneras hay una esencia y un acto lúdico, ¿no? Que se vuelve memorable hasta que años después recuerdas, mire, recuerdas cuando pasó esto, recuerdas cuando hicimos esto, recuerdas cuando sucedió esto, ¿no? Recuerdas cuando tu personaje se murió porque lo patearon unas vacas, ¿no? Y dices, claro, ¿no? Es un momento único e irrepetible que a veces puede ser algo que se toma y se transciende a una narrativa más establecida, pero no creo que por eso la narrativa emergente tenga menos valor, ¿no? La narrativa emergente tiene valor por ser una experiencia transformadora y creadora y colaborativa entre las personas que estén ahí en ese momento. Y esa parte del acto lúdico creo que también es algo muy importante porque cuando nosotros retomamos la parte divertida de la creación, de la escritura, es cuando se vuelve más fácil, ¿no? Y creo que no solo de la parte de la escritura, ¿no? También del dibujo, de la creación artística en general. Mientras más podemos disfrutarlo, menos esfuerzo nos requiere, ¿no? Más podemos empezar a hacer de esta manera. Y nuevamente no hablo de calidad, ¿no? Igual y escribes tu fanfic y tal vez es para 3 personas que lo van a leer y ya, pero en ti sucede algo, ¿no? Sucede un proceso emergente que también tiene valor, inclusive si es algo efímero o algo que el producto final no es para otras personas, ¿no? Pero el mero acto de hacerlo te transforma. Y lo siguiente, por favor, que tenemos es el hecho de que las narrativas emergentes muchas veces se van creando en comunidad. Entonces, a diferencia de la escritura, que es un acto generalmente solitario, ¿no? Salvo algunas excepciones, ¿no? De autores que escriben con sus hermanos, con sus parejas, con sus amigos. En su mayoría la escritura es un proceso profundamente solitario, ¿no? Donde tú te sientas en tu cueva y escribes, ¿no? Y ya después sale algo y ves y a quién puedes obligar a leerlo, ¿no? A quién puedes decirle, oye, necesito que alguien lea esto, por favor, y dime qué me parece. Pero dentro del mundo emergente muchas veces la narrativa se convierte en un acto comunitario. La creación de los SCP, ¿no? O sea, es un acto comunitario porque es algo que se sube y se comparte con la comunidad y la comunidad te dice, oye, esto es una basura y te dices, bueno, está bien. O te dice, genial, ¿no? Y se adoptan cosas y se va construyendo una comunidad a partir de la narrativa que se va creando, ¿no? Todos están jugando en un mismo universo, en una misma caja de arena y eso va ayudando a que eso avance, ¿no? Que la narrativa avance, que se desarrolle y que haya muchos co-creadores que quieran participar en eso. Y en ese plan la parte colaborativa se vuelve también esencial en un proceso creativo. Siguiente, por favor. Vamos a ver, ¿no? Algunos ejemplos inclusive más clásicos, ¿no? De esa parte colaborativa. Seguramente conocen la historia de la creación de Frankenstein, ¿no? La historia de la creación de Frankenstein es un grupo de aristócratas aburridos encerrados en su casa porque no hay COVID, ¿no? En ese momento todavía no hay COVID, pero hay un problema ambiental muy fuerte, ¿no? El cielo está rojo por una erupción volcánica, entonces todos dicen, bueno, tal vez nos vamos a morir, bueno, vamos a estar aquí en esta casa y para pasar el rato vamos a escribir una historia, ¿no? Vamos a tratar de competir inclusive introduciendo otro elemento lúdico para ver quién escribe la mejor historia, ¿no? En este contexto. Y bueno, de esas historias que surgen en esa casa, todas, no sé si todas se vendan aquí hoy en esta librería, creo que tal vez sí, que bueno, el señor Polidori no alcanza tanto trascendencia con su historia de vampiro, que es un fanfic sobre su amigo Lord Byron, ¿no? Lo cual creo que no fue muy buen amigo de su parte.
pero de todas maneras se vuelve un acto colaborativo, ¿no? Y Frankenstein pues es la novela que trasciende y que avanza y que va más allá de eso. Y de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, Lovecraft, el universo de Lovecraft desde un principio es un universo colaborativo que se va creando en parte en cartas, ¿no? Bueno, porque ahí no había internet, ahorita sería por Discord tal vez, pero en ese momento es por cartas con Robert T. Howard o con Clark Ashton Smith que van contribuyendo y apoyando su proceso creativo, ¿no? De la misma manera que él tal vez aporta o comparte elementos con ellos, ¿no? Que contribuyen y añaden a sus historias. Y dentro de esa parte también creo que como escritores somos criaturas, pues no necesariamente solitarias, tal vez a veces introvertidas, que sí necesitamos como validación y apapachos. Entonces creo que el tema de las comunidades y colaboraciones también se vuelve muy importante, ¿no? Y creo que en parte el colisionador es lo que busca, ¿no? Ser una comunidad donde no había o donde tal vez pues en un acto que es fundamentalmente solitario, ¿no? Que no realmente no tiene o no necesita serlo, ¿no? Y igual si nos metemos a ver, muchas veces los escritores ya conocidos o reconocidos pues tienen algún tipo de contacto, algún tipo de mentoría con otros escritores que se conocen, que a veces se odian, ¿no? Y entonces su comunidad es decir, oye, lo que tú escribiste no me gustó, ¿no? Te voy a replicar. Famosamente, por ejemplo, ¿no? El Señor de las Moscas es una réplica a un libro que se llama Los niños de la isla del Coral, que es un libro bastante olvidado, que es sobre un grupo de chamacos británicos que llegan a una isla y se la pasan de maravilla, ¿no? En una isla desierta y construyen su ordenado campamento de scout en lo que los rescatan. Pero bueno, no creo que valga mucho la pena leerlo porque la historia lo ha dejado de lado. Pero entonces Golding dice, oye, yo conozco a los niños y creo que esto es una mentira. Entonces, no, yo creo que lo que pasaría en una isla desierta, si metemos a un montón de chamacos británicos ahí, no va a ser eso, ¿no? O sea, no se van a llevar bonito y pasársela bien, ¿no? Van a hacerse cosas entre ellos. Y en ese sentido, si bien podemos ver que es un acto de colaboración un poco agresivo, es un acto de colaboración que implica pues decirte, oye, tú estabas mal, ¿no? Yo no estoy de acuerdo contigo, pero aún así finalmente se vuelve un acto comunitario. Y siguiente, por favor. Y bueno, voy a aprovechar esto para mostrar mi proyecto comunitario, que es la antología de Bajo el asfalto de Obsidiana, que surge justamente hablando de pandemias, ¿no? En pandemia, donde en mi grupo de escritura, ¿no? Que nos reunimos una vez por semana para escribir y tallerear, y en pandemia lo tuvimos que hacer online, ¿no? Porque 2 años sin salir de casa, no podemos ver gente, y alguien dijo, bueno, podríamos hacer algo, ¿no? Vamos a hacer una antología. Entonces hicimos una antología, nos tardamos como 2 años más, ¿no? Pero de todas formas salió. Y es una antología sobre el tema de leyendas urbanas y la parte de la Ciudad de México, donde juntamos 11 historias distintas que toman diferentes perspectivas de las leyendas urbanas, ¿no? Más yéndose hacia horror, novela negra, la parte histórica, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos, no sé si sabían que en la Ciudad de México solo hay un río, ya solo queda un río, y si saben cuál es ese río. El de Magdalena Contreras. Entonces dice, ok, es como el único río que queda. Antes obviamente había más ríos, ¿no? Por ejemplo, una historia centrada en eso, una historia también muy dramática sobre un joven indígena y su enfrentamiento con la parte de la religión cristiana impuesta y forzada. Tenemos historias sobre el metro, no nos pusimos de acuerdo, pero 4 historias surgieron sobre el metro. No sé qué tiene el metro de la Ciudad de México que inspira tanto, ¿no? Entonces ahí tenemos como esa parte de la sincronía de mi cuento, ¿no? Que es sobre un godín que se pierde en el metro y pasa a otra dimensión, ¿no? De lo harto que está de su vida diaria y en particular del transbordo de Tacubaya. Digo, no, sí, los que conocen el transbordo de Tacubaya saben de lo que hablo. El de Atlalilco. Claro, ¿no? El paseo de la ciencia en la raza, ¿no? O sea, muchos puntos muy liminales, ¿no? Valga la pena, ¿no? Chabacano también, ¿no? Chabacano que sale en una película de Arnold Schwarzenegger, curiosamente. Pero bueno, las inspiraciones del metro, pues, o la inspiración de la Ciudad de México, de las leyendas urbanas, surgen como un proyecto comunitario y el hecho de que sea un proyecto en comunidad hace que sea más probable que podamos terminarlo, ¿no? Que podamos completarlo y llevarlo. Bueno, aquí tengo 2 ejemplares de la antología, están a la venta, son ya los últimos 2 que a mí me quedan. Y si no, ahí está el código QR si lo quieren comprar o conseguir en el Kindle o lo quieren conseguir en Amazon también, ahí está.
Y en ese sentido vamos a ver que la parte comunitaria, colaborativa, aporta mucho a lo que es la parte de la colaboración y la creación de los procesos. Y siguiente, por favor. Y creo que un poquito todo esto que voy platicando, que es la parte de la colaboración, la parte de la lúdica, de la creatividad y la parte comunitaria, todo eso se junta y podemos verlo bien ilustrado en el ejemplo del fanfic, ¿no? De lo que platicaba un poquito Marta el día de ayer. Y en el fanfic, ¿no? Vamos a ver que tomó por referencia Archive of Our Own, que es la página, digamos, principal de fanfics que tenemos hoy por hoy. Y dice que a partir del 15 de diciembre, o sea, la semana pasada, el Archive of Our Own tiene aproximadamente 16 millones de fanfics subidos, ¿no? Sobre que se subdividen en 75,000 fandoms distintos. Y por fandoms podemos entender, ¿no? Los que estamos mencionando hace rato, el universo de Cosmere, cada una de las obras de Brandon Sanderson, muchos de los libros que seguramente se venden aquí en esta librería, ¿no? Personas reales, youtubers, VTubers, personajes de la ficción, ¿no? O sea, hay de verdad una variedad muy grande. Y creo que algo que nos ilustra muy bien esto es el hecho de que se vuelve más fácil escribir y crear cuando se hace en comunidad, en particular si la comunidad te apoya, ¿no? Y si tú estás escribiendo un fanfic, realmente te van a llegar mucha gente que dice, sí, yo quiero leer esto, ¿no? O sea, tal vez solo una persona, ¿no? Una única persona más que quiere lo mismo que tú, que quiere leer las mismas cosas raras y particulares que tú, pero empieza a generar una comunidad y eso estimula esa parte de la creatividad, ¿no? Creo que otro punto importante del fanfic es el hecho de que quita la presión de decir, es que esto lo escribo para ganar una beca, para ganar un concurso, para ser publicado, esto muestra si soy un escritor en serio, ¿no? Todo con mayúsculas, o si eso en realidad ilustra si yo no sirvo para esto, ¿no? O sea, el fanfic es puramente un acto de creación por el hecho de crear, es un acto de juego, no es un acto de, muchas veces de esa parte lúdica de decir, estamos teniendo un juego de rol, ¿no? El cual me gusta y lo quiero escribir y lo transcribo y lo convierto en un fanfic. Y creo que también la magnitud que tiene, o sea, Archive of Our Own tiene, yo creo que más palabras que todos los libros tal vez en esta librería en este momento, simplemente por el hecho de que son millones de personas que están creando, ¿no? Y de la misma forma, no podemos decir que la comunidad de fanfic es representativa de todos, ¿no? Sabemos que la comunidad de fanfic es principalmente mujeres, ¿no? Por mucho son más mujeres, o al menos los que admiten ser mujeres, lo cual podría no ser necesariamente lo mismo. Escriben más personas que son tal vez queer o neurodivergentes de los que no lo son. Pero de todas maneras, creo que el fanfic en ese aspecto es como una gran muestra de lo que puede hacer la narrativa emergente, ¿no? Lo que puede ser la creación a través de un acto de colaboración, un acto de comunidad y un acto de la parte lúdica también. Y si pasamos a la siguiente, por favor. Y para ir cerrando, bueno, ¿cuáles serían y pasar a las preguntas y comentarios? ¿Cuáles serían como los principales puntos, ¿no? Que me gustaría destacar de eso? Pues la idea de decir que las narrativas emergentes nos enseñan el poder de la comunidad, ¿no? El decir, si yo estoy atorada en mi trabajo, el trabajar con otra persona, el estar en una comunidad que me nutra, puede ser lo que me ayuda a salir de ese atoro. La escritura, la creación sigue siendo un acto de juego, ¿no? No tiene por qué ser algo que se sufra, decir, oye, esto está siendo muy difícil, ¿no? De hecho, muchas veces el consejo que te dan es, si estás muy atorado, si estás muy aburrido con una escena, el lector probablemente tampoco le guste, ¿no? No creo que siempre sea así, pero en muchos casos el tratar de divertirnos con lo que sería nuestra creación. Y finalmente, como autores también creo que en particular en el género especulativo de la ciencia ficción o la fantasía, lo que buscamos principalmente es explicar todo, ¿no? Tener como un lore o una construcción de mundo muy fuerte, ¿no? Tener muchos detalles o muchas ideas, ¿no? Tal vez un poco heredado desde Tolkien, que nos dice, oye, ¿no? O sea, aquí está la historia de mi mundo desde que se creó, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero que también el crear o dejar esos espacios vacíos no es algo negativo, ¿no? Es algo que le permite a los lectores ser parte de ser co-creadores, ¿no? Ayer comentábamos un poquito de que hay diferentes visiones del fanfic, ¿no? Si bien hay autores que lo apoyan y hay autores que lo ven de maneras muy positivas, hay otros que todavía lo toman como algo negativo, ¿no? Como algo que dices, o sea, suelta a mis hijos, ¿no? No te permito jugar con mis juguetes. Y creo que también, bueno, ¿no? Se puede respetar en muchos aspectos, pero de la misma manera pensemos en toda la gente que puede llegar al original por el fanfic, ¿no? Pensemos en todo el nivel de trabajo, ¿no? En todo el nivel del esfuerzo y en todo el nivel
de participación que la gente está metiéndole al fanfic y lo hace de a gratis, ¿no? O sea, tú no le tienes que pagar a un artista de fanart para que haga dibujos de tu universo, no lo tienes que pagar a alguien para que escriba fanfic. Es algo que la gente simplemente hace porque le gusta lo suficiente para querer jugar en el universo que tú le propones, ¿no? O querer hacer que tus personajes se besen en muchos, muchos casos, ¿no? Y después hagan cosas más allá. También es verdad, ¿no? Pero en todo ese aspecto, como creadores, como escritores, como autores de ciencia ficción o fantasía, horror, creo que en gran parte es eso, ¿no? Poder dejar esos espacios vacíos o esas brechas de decir, oye, no tengo que decirlo todo, ¿no? Quiero dejarle un espacio para que otros puedan jugar en este mundo o en este universo que yo les he propuesto. Y creo que eso genera, pues, y nos recuerda mucho el poder de las narrativas emergentes, un poder que también podemos llevar a la parte más tradicional. Muchas gracias. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguien que no tenga preguntas o no comentarios? De hecho, porque hablabas como de esto colaborativo y recordé que en el fandom es como muy normal hacer el fansub y hacer como las traducciones. O sea, ya hay chicas que a las 3 de la mañana están traduciendo cosas para que estén listas para todos a las 8, ¿no? Para que lo podamos leer casi en simultáneo. Y que se traduce, o sea, hay gente que aprendió a traducir y que trabaja haciendo traducción, pues para el fandom y que también es parte de esto colaborativo, porque mucho contenido en coreano, en chino, en japonés, pues se conoce porque hay chicas y que están traduciendo, o sea, y explícitamente dicen, o sea, das cuenta que sus blogs son de chicas porque son todos rosas y te van contando también su vida. Y como que también intervienen como en poner comentarios dentro de las traducciones de los mangas, ¿no? Dicen, ay, vean lo que está pasando, ¿no? Y entre que te ríes de lo que está pasando y el comentario, y creo que también es parte de lo colaborativo y de lo que es muy lindo del fandom, que hacemos y traducimos como para las otras personas, ¿no? Para que también siga creciendo y que a veces porque no podemos o no tenemos acceso a las obras, pues en idiomas como pues es el chino, el coreano, el japonés, ¿no? Y ya, eso era todo. Claro, totalmente, ¿no? Creo que una parte muy importante es lo que dices, ¿no? Porque también el nivel de compromiso y el nivel del amor es muy, muy grande, ¿no? O sea, hay personas que aprenden otro idioma o más de uno aprenden a traducir, que se desvelan, que graban, que comparten, que hacen, ¿no? Digo, ahorita en internet todo se ha vuelto un poquito más fácil, pero de todas formas, ¿no? Decir, oye, lo voy a grabar en un disco para pasártelo, lo voy a hacer de esta manera o voy a traducir la parte del chino al japonés porque en efecto, ¿no? No siempre está disponible. Entonces creo que también, o sea, si bien legalmente puede haber como dudas o preguntas de qué tan legal es, pero finalmente si es algo que es la única forma de acceder al texto original, creo que hay mucho amor, ¿no? De por medio, porque es muchísimo trabajo y muchísimo tiempo el que se invierte y se invierte con gusto, ¿no? O sea, la gente no lo hace porque le paguen o porque se sienta obligada, lo hace por puro amor, ¿no? Entonces, en ese sentido también me parece una parte muy bonita. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, yo recientemente escuché lo de Vermis, es como un mes, y me parece un ejercicio pues muy innovador, ¿no? Me recordó mucho a la Bandersnatch de Black Mirror, que más o menos es así, pero la simple idea de que yo te muestro algo que se supone que no existe y la gente crea toda la historia detrás de eso, pues me parece un ejercicio muy, muy, muy bueno, muy sano, muy colaborativo. Y pues yo no sabía que ya había parte 2 y que ya había el otro, y entonces pues creo que sí es una herramienta, un modo de creación que sí está agradando bastante y que tal vez también nosotros deberíamos de apuntar por allá. Y pues no sé si hay algún ejemplo como pues, de habla hispana o algo así de eso. Sí, fíjate, no conozco alguno que sea de habla hispana porque según yo entiendo es algo muy nuevo. De hecho, acaban de anunciar apenas Vermis 3, ayer vi el anuncio. Pero la verdad no sé si este fue el artista que originó, o sea, ese tipo de género, porque sé que ha habido otros que lo han seguido, pero no sé si hubo otros que lo han hecho antes, ¿no? Digo, seguramente sí, o tal vez en una escala más chiquita, ¿no? Por ejemplo, de hacer, no sé, una reseña de videojuegos que no existen, pero creo que al menos de momento, o sea, realmente son poquitos, ¿no? Y de hecho creo que todos los publicados han salido por la misma imprenta que es Hollow Press.
en HoloPress que tiene eso y tiene un libro sobre juegos falsos, que de hecho creo que así se llama, ¿no? Una guía de videojuegos falsos, pero creo que en este momento sí está disponible principalmente en inglés y creo que en japonés. Entonces, todavía no conozco ejemplos de habla hispana de ese tipo todavía. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo, te quiero preguntar bueno, es que tú eres psicóloga, eso lo hace muy interesante. Concretamente me gustaría conocer tu perspectiva como psicóloga de la importancia de la narrativa. Te lo pregunto porque seguramente has visto estos nuevos videos que han surgido de cómo las mesas de Dungeons and Dragons incluso pueden funcionar como un apoyo muy fuerte a la terapia, ¿no? Justamente porque estamos, bueno, es que aparte me gusta mucho el título que escogiste, ¿no? De historias que surgen en las brechas. Entonces, pues eso. Claro, creo que a nivel psicológico, o sea, hay varios campos de estudio que sugieren que la parte de la narrativa es muy intrínseca al ser humano, o sea, que la narrativa es una forma que tenemos de organizar la información y estructurar nuestra vida. Entonces, que cuando nosotros pensamos en nuestra propia existencia, ¿no? En nuestro pasado, lo estructuramos como en una serie de historias, ¿no? En una serie de anécdotas que forman parte de una narrativa más grande de nuestra vida, ¿no? Y en la terapia narrativa en particular es, bueno, pues cuál es la historia que tú te cuentas a ti mismo de ti mismo, ¿no? Y si vale la pena cambiar algo de esa historia, ¿no? Si tu historia es, soy un perdedor y nunca voy a llegar a nada, pues tal vez no sea una historia que alimenta mucho eso, ¿no? Y en ese aspecto, como que el poder de las historias creo que es algo que se ha destacado mucho. Por ejemplo, lo que tú mencionas de las mesas de rol, ¿no? Como una herramienta terapéutica, seguramente una herramienta subutilizada, ¿no? Porque en general solemos ver los juegos como algo menos importante, de menos valor o como algo menos serio inclusive, pero también es algo que se ha visto, ¿no? Porque el juego es una simulación que te permite desarrollar habilidades sociales o que te permite comunicarte o que te permite inclusive tener experiencias de revivir y reescribir tu trauma, ¿no? De una manera segura, ¿no? Porque en una mesa de rol tú puedes pararla en cualquier momento, puedes salirte, no estás como en una situación tan vulnerable, ¿no? Sí es vulnerable, pero no es tan vulnerable como la parte real. Y entonces realmente sí hay como bastantes estudios o bastantes datos que sugieren que son cosas muy prometedoras, que sin embargo como que no han avanzado tanto precisamente por una visión de juegos, ¿no? Por ahí había un video de Stuart Brown, que es un histórico de los juegos, que dice, bueno, es que la parte más difícil fue conseguir que me fondearan mis estudios porque me decían, ay, ¿cómo que estudias juegos, no? O sea, eso es como que no es serio, ¿no? O que te dicen, bueno, ¿cómo que vas a trabajar escribiendo, haciendo videojuegos, todo lo demás, como algo que no se ve tan serio, ¿no? Pero definitivamente no, la parte del juego y la parte de la narrativa son importantes para cómo vemos nosotros el mundo, cómo vemos nosotros a nosotros mismos y cómo podemos llegar a construir pues visiones nuevas, ¿no? También ese impacto en la vida real. Si no tuviera un impacto en nosotros, creo que no estaríamos aquí, ¿no? Porque las historias no tendrían ese valor o ese peso que tienen. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. En unos minutos vamos a reconvenir con la mesa de Mujeres en Ciencia Ficción, así que muchas gracias. Están los últimos 2 ejemplares de la antología y si no está en Amazon también. Muchas gracias.